Señor Jesús le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por estar este domingo, hoy reuniéndonos como Dios nos manda. Amén. Voy a seguir hablando de un tema que estuve hablando un tiempo atrás, que se llama el principio de sola escritura. ¿Cuántos conocen qué es el principio de sola escritura? Levante la mano. No se peleen. Vamos a explicarlo nuevamente. Lo que pasa es que hay mucha confusión en el pueblo de Dios con respecto a los mismos principios que nosotros creemos. Vamos a leer, sí, primeramente la escritura. Juan 5:39. Vamos a leer. Leamos juntos. Dice el Señor Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Repitamos la última frase. Y ellas son que dan testimonio de mí. Amén. Puede sentarse, ¿no? Hay muchos principios que se basan en la escritura. Uno de ellos se llama soloísmo bíblico. Soloísmo bíblico, lo vamos a leer, el siguiente. O también denominado a veces nuda escritura. La palabra sola escritura significa solamente la escritura. ¿Okay? La palabra sola escritura significa solamente la escritura. Pero ahí hay un silogismo que se ocupa realmente a veces para denominar esto, soloísmo bíblico. ¿Qué es el soloísmo bíblico? El soloísmo bíblico se refiere a la interpretación y aplicación de la Biblia de manera individual y personal, sin depender exclusivamente de la tradición o la autoridad eclesiástica. Principio soloísta bíblico es interpretación personal. Una persona toma la escritura, la lee, ¿cierto? Dice, yo entiendo esto, y usted entiende todo otro, no me importa, yo me quedo con lo que yo creo, y usted se queda con lo que usted cree, porque yo tengo que leer la escritura solamente. Y como la escritura dice, para mí eso, lo interpreto así, y eso es lo que yo creo. Interpretación personal, cada creyente tiene responsabilidad de interpretar la Biblia por sí mismo, ¿cierto? Eso es lo que dice. Ahora, una cosa es leerla y la otra es interpretarla. ¿Ya? Acá el principio soloísta es que cada uno tiene su propia interpretación. No dependencia de la tradición, y la tradición también significa de la doctrina, enseñanza o la transmisión oral de la escritura. O sea, solamente la Biblia, solo la Biblia. ¿Ya? La Biblia es la fuente primaria de verdad, no la tradición eclesiástica. En esa parte yo estoy de acuerdo, porque es primaria. ¿Amén? Porque es primaria. Y aquí vamos a empezar a entender cosas. Libertad de conciencia. El soloísmo bíblico habla de libertad de conciencia. Cada creyente tiene la libertad de creer y practicar según su propia conciencia. A ver, en parte sí y en parte no, y eso lo vamos a explicar también. Lo voy a empezar a explicar al tiro mejor. Hay doctrinas que se enseñan en la Escritura, como le enseñé el otro día, de que cuando dice el apóstol Pablo, hay algunos que hacen diferencia del día a día y otros hacen iguales todos los días, cada uno esté completamente convencido en su conciencia. O sea, si yo quiero guardar el sábado, para Dios lo guardo para el sábado, quiero guardar el domingo, el miércoles, lo que sea, lo que dice la Escritura es que todos los días son de Dios. Ese es entrar en el reposo. ¿Amén? Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, es que solamente el sábado y los que nos guardan el sábado tienen la marca de la bestia, eso es una interpretación privada, personal, como lo dicen los adventistas o como lo dicen los judíos mesiánicos o judaizantes cristianos que ahora hablan todo en hebreo. No saben hablar en español, pero saben hablar en hebreo. Libertad de conciencia. Cada creyente tiene la libertad de creer y practicar con su conciencia, ¿sí? Pero hay doctrinas fundamentales que nosotros no podemos negar, porque si yo las interpreto de otra forma, yo me salgo del cristianismo. Por ejemplo, decir que Jesús no es Dios. Si yo digo que Jesús no es Dios porque tengo la libertad de creer lo que yo quiera, yo estoy negando la fe, porque Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Amén? Por eso yo estaría hablando de una herejía de creer como yo quiera. Todas las doctrinas no son de libre conciencia, solamente algunas. Y hay unas que son fundamentales que si yo no las creo pierdo la salvación. O nunca la tuve, por decirlo. La interpretación personal, los creyentes tienen el derecho a la responsabilidad de interpretar la Biblia por sí mismos sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Sin la necesidad de intermediarios eclesiásticos, es decir, no tengo necesidad de maestro, ni de pastor, ni de obispo, ni de ninguna persona de autoridad que intervenga en esa interpretación que yo leo personalmente de la Biblia. Eso es lo que se llama el soloísmo bíblico. Yo no necesito autoridad, no necesito a un maestro, no necesito autoridad eclesiástica, no necesito un cuerpo eclesiástico para entender la Biblia, necesito de mí mismo, de mi propia interpretación. ¿Se va entendiendo qué significa el soloísmo bíblico? Se basan
como lo general, en un versículo, que es el siguiente, 1 Juan 2, 27, y no necesitáis que nadie os enseñe porque la unción misma os enseña todas las cosas. Una cosa es que ese versículo se interpreta en el conjunto de la iglesia y del cuerpo eclesiástico, de maestros y pastores y de lo que es los ancianos y de la iglesia también, y que lleguen a un consenso de entendimiento de la Escritura. Y otra cosa es que yo personalmente dentro de mi propia iglesia tenga mi propia interpretación de las cosas. ¿Amén? Porque pescan este versículo, lo extraen, ¿cierto? Y dicen, yo nomás puedo interpretar personalmente la Biblia o solamente cada uno tiene su propia interpretación. ¿Amén? A ver, como conclusión el soloísmo bíblico habla de la siguiente consecuencia. El siguiente, hermano, tiene su propia interpretación de la Escritura, su propia, personal. O sea, yo leo el versículo que el hermano me dice, yo entiendo esto. Una vez me invitaron a participar de un estudio del Apocalipsis y venía una hermana que Dios la había sanado del hospital. La había sanado del hospital el Señor Jesús y ella se sintió que ya Dios le había entregado una misión especial. Amén. Dios le habló de una misión especial. ¿Por qué? Porque la sanó en un hospital, la sanó en una enfermedad. Tengo una misión especial. Y empezaba a leer la Escritura y sobre todo el Apocalipsis, que es el libro más complejo del Nuevo Testamento, y empezaba a interpretar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se sintió que la sanidad le había dado una capacidad especial. Y no es así. Porque Dios te sane no significa que Dios te entregó una capacidad especial a ti. Tú no eres especial por eso. A mí Dios me ha dado 2 sueños, una revelación. De hecho, esos sueños me dicen, afirmando vuestros corazones, me dijo el Señor, en un escrito que me apareció en la razón, la razón, dice el Señor, de lo que está en vuestros corazones. De la razón del entendimiento que está en vuestros corazones. Eso es lo que me dice. Afirmando vuestros corazones, en la razón del entendimiento que está en vuestros corazones. Y una vez también me dijo, cuando le comenté que me dice, habla teología, yo estaba gritando en el sueño, predicaba y gritaba, habla teología, yo tengo un mensaje ahí, yo tengo que descifrar. Ahora, voy a enlazar esto con lo que hicimos. No, tiene su propia interpretación, es decir, yo me siento especial por algún milagro que Dios hizo, no por alguna misión que Dios me encomendó. Distinto, Dios me puede sanar de cáncer, me puede sanar de cualquier enfermedad, pero no significa que eso me haga especial. Dios me puede mostrar en un sueño algo, pero eso no me hace especial. Amén. No cree que existan autoridades fuera de ellos mismos o de ellos. Ellos se hacen su propia autoridad. Yo no voy a la iglesia porque yo no dice la gente, mucha gente, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué no voy a la iglesia? Porque Dios me salva en cualquier parte, Dios está en todos los lugares. Cuando dice el versículo, no dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? No dejéis, dice la Escritura, no dice lo contrario. Déjate de congregar porque tú tienes la verdad cuando tú lees la Escritura en tu casa personalmente. Desechan la tradición posterior a los apóstoles. Es decir, no hay tradición posterior a los apóstoles, solamente la tradición es lo que enseñaron los apóstoles solamente en la Escritura. O desechan cualquier otro tipo de tradición, o cualquier otro tipo de tradición también significa doctrina o enseñanza. ¿Ven? La palabra tradición significa doctrina o enseñanza. Y creen en su propia experiencia. Y aquí vamos a hablar de ese punto también. Que el soloísta bíblico cree que lo que dice la palabra escritura, por ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Escritura, entonces no es bíblico. La palabra tampoco unicidad está en la Escritura, tampoco es bíblico. La palabra evangélico no está en la Escritura, tampoco es bíblico. Entonces, como no es bíblico, no lo debería utilizar. ¿Cierto? Porque si yo aplico esa lógica de todas las palabras que no están en la Biblia, no las puedo ocupar, yo no las puedo ocupar porque no es bíblico. ¿Ha escuchado? Pero sin embargo, las personas que por lo general utilizan esa lógica, también se basan mucho en sus experiencias sobrenaturales personales. Dios le habla solo con la Biblia y con lo que los textos dicen de la Biblia, pero a la vez tienen interpretaciones personales, con revelaciones personales que no están en la Biblia. O sea, se le aparece el Señor Jesús y le dice, tú eres mi ungido, mi hijo amado, y yo te voy a poner sobre todas las naciones, y vas a tener que poner 12 apóstoles, y tú eres mi profeta especial. No está en la Biblia, ¿cierto? Son soloístas bíblicos en eso, pero en sus revelaciones personales contradicen a la Biblia. Amén. Y eso pasa generalmente por las iglesias pentecostales, que son la rama del cristianismo, que se basan en su iglesia, en su liturgia, como lo podemos decir, en su reunión, en su culto, se basan en hablar en lengua, en la experiencia del Espíritu Santo. Entonces, como se basan mucho en la experiencia de lo que el Espíritu Santo habla a través de ellos, muchas veces terminan contradiciendo la Escritura porque su experiencia personal con el Espíritu Santo es mayor o superior que lo que dice la Biblia.
y rayan en un soloísmo bíblico, en decir que las palabras tienen que estar ahí, pero su experiencia personal no está en la Biblia. ¿Cuándo Dios puso tu experiencia personal ahí dentro de los escritos en la Biblia? Porque eso también debería estar escrito ahí. No está tu experiencia personal. Ahora, todas las experiencias personales que tienes con el Espíritu Santo no son bíblicas. No. Algunas sí, otras no. ¿Y cómo lo puedo saber? Con el principio de sola escritura. ¿Amén? ¿Cuál es el principio de sola escritura? El principio epistemológico de la sola escritura es: la sola escritura establece que la escritura es la única fuente de conocimiento y autoridad para la fe y práctica cristiana. O sea, ¿qué es lo que es? La única fuente de conocimiento y autoridad es la Biblia para la fe y la práctica. Amén. Ahora, eso no niega que haya un cuerpo eclesiástico dentro de una iglesia que tenga una autoridad. Y lo vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que la autoridad la tiene la Escritura finalmente. La Escritura es considerada la palabra de Dios inspirada e infalible. Es decir, la Escritura es autoridad, la Escritura es suficiente y la Escritura es clara y la Escritura es perpicua. ¿Qué significa el principio sobre la Escritura? Que la Escritura, la palabra de Dios, es autoridad, es suficiente, es clara, tiene claridad y es perpicua. ¿Y qué significa perpicuidad? Significa que las partes más simples de la Escritura, más fáciles de entender, dan revelación sobre las más oscuras o complejas de entender. Tertuliano, un padre de la iglesia del siglo II, dijo lo siguiente: quitadle a los herejes la sabiduría que comparten con los paganos y dejad que sus investigaciones se fundamenten solo en las Escrituras. Entonces no podrán mantenerse en su lugar. Es decir, ¿cómo se refutaba a los paganos y los herejes? Yendo a la Escritura. Y de hecho dice, ya que algunos pasajes son oscuros que otros, más oscuros que otros, no puede sino ser correcto, como hemos demostrado arriba, y las declaraciones inciertas sean determinadas por las ciertas y las oscuras por las que son claras y sencillas. Es decir, ¿cómo se estudia la Escritura? Desde lo más fácil de entender hasta lo más complejo o oscuro de entender. Así estudiaban los padres de la iglesia. Amén. O sea, el principio de la sola Escritura también es perpetuo y también está en los padres de la iglesia del segundo siglo. La Escritura, como única fuente de autoridad, se refiere también a algo que estableció Martín Lutero, el monje, en el 1506, cuando se separó de la iglesia católica. Y en la dieta de Worms, cuando estuvo en un juicio, él dijo que, con estas palabras dijo, mi conciencia me lleva cautiva a la Escritura, porque los obispos, los concilios y los papas se contradicen entre sí. Por lo tanto, mi conciencia queda cautiva por la Escritura, porque como ellos se contradicen entre sí, me quedo solamente con la Escritura. Es decir, la Escritura para él no era lo único que no se equivocaba, era lo único que no tenía error, era lo único inerrante. Amén. Por lo tanto, por eso es el principio de sola Escritura, nace de la Reforma protestante, como los papas, los concilios y los magisterios y la tradición se equivoca. Martín Lutero dijo, me quedo solamente con la Escritura. Amén. Ahora, ¿por qué lo decía? Porque se decía que el Papa era infalible y que el magisterio de la Iglesia Católica era infalible. ¿Qué significa infalibilidad? Que no tiene error en su doctrina ni su creencia. No hay error, fuera de error. Eso significa infalibilidad, sin error. ¿Ya ven? Entonces, la Iglesia Católica se equivocó por ejemplo, ahora mismo están creyendo en un decreto que se llama fiducia súplica, que están bendiciendo homosexuales, y la Iglesia de Alemania, de la Iglesia Católica, están bendiciendo homosexuales en su matrimonio. Amén. Entonces, los hombres, los maestros, las iglesias se equivocan.
Lo que sí podemos tener como sin error es la Escritura. ¿Amén? ¿Por qué existen tantas denominaciones evangélicas con diferentes creencias? Porque se equivocan en su interpretación. ¿A qué conclusión llegó Martín Lutero? Que lo único que no se equivoca, es inerrante e infalible, es la Escritura. Amén. Nuestra interpretación es falible. ¿Qué significa? Yo puedo estar el 99% correcto en la doctrina porque Dios me la ha revelado y la he entendido bien, pero siempre va a haber algo que estoy equivocado porque yo no soy experto en todo. Lo que sin embargo, yo voy a la fuente de autoridad, donde ahí tengo que demostrar que todo lo que yo digo está bien. Y lo que yo no sé, lo que yo desconozco o lo que yo creo con error, lo tengo que filtrar por la Escritura. La Escritura es el filtro de mis creencias y mis valores, mis convicciones. Por ejemplo, hay iglesias evangélicas que casan homosexuales, que levantan pastores gays, cuando la misma iglesia, la misma Escritura habla y condena la homosexualidad y no hay cómo contradecir eso. La misma Escritura enseña que no hay pastoras. La misma Escritura enseña que no hay apóstoles actualmente. Pero no solamente la Escritura, sino que yo me voy a la historia cristiana y lo puedo confirmar. Entonces, cuando yo tomo la historia cristiana del segundo siglo y confirmo que nunca existieron apóstoles después de los apóstoles que Dios puso, que Jesús puso aquí en la tierra, estoy confirmando lo que la Biblia mismo me dice y por lo tanto me utilizo la tradición cristiana que fue del segundo siglo y confirmo la Escritura no porque sea la única fuente inerrante. La Biblia significa que yo no puedo hablar algo que no esté ahí. Significa que yo todo lo que digo tiene que estar respaldado con la Escritura. Todo lo que enseñaron los padres de la iglesia y los padres apostólicos que vinieron después de los apóstoles tiene que estar respaldado por la Biblia. Y ellos mismos se autosujetan a la Escritura. Ellos mismos se ponen por debajo de la Escritura y dicen, lo que yo digo tiene que estar sustentado en la Escritura, en la tradición de los apóstoles. Amén. Y la tradición de los apóstoles no es nada más que la Escritura escrita. La tradición se refiere a los católicos a que hay algo adicional que los apóstoles no escribieron. Que no escribieron. Entonces está la Escritura, que eso se escribieron, y hay otras cosas paralelas que no escribieron y que ellos resguardaron como un tesoro, una tradición, como por ejemplo el bautismo de niños, como por ejemplo la Asunción de María, por ejemplo la perpetua virginidad de María, por ejemplo la adoración a las imágenes o veneración a las imágenes, por ejemplo el celibato sacerdotal. Me va entendiendo que ellos tienen una tradición que dice que viene de los apóstoles, que no fue escrita en la Escritura, pero ellos la mantienen. Pero cuando nosotros tomamos esa tradición y la tomamos por la Biblia y decimos, ¿cómo puede ser usted una tradición que está sustentada porque está contradiciendo esa tradición la misma Escritura? Dios no puede tener dos fuentes distintas que se opongan entre sí. Yo creo en la tradición cristiana, pero esa tradición cristiana que está soportada por la Escritura y no que la contradiga. Porque, por ejemplo, nosotros somos credo bautista, es decir, usted cuando se bautiza porque tiene la libertad de conciencia de asumir que el Señor es nuestro Salvador y Señor, y yo me bautizo porque me quiero arrepentir de mis pecados. Pero cuando yo bautizo a un niño, el niño no tiene la conciencia de poder arrepentirse de nada porque no es maduro para entender eso. Bautizó a adultos solamente. Y eso es llamar al arrepentimiento cuando dice el Señor Jesús en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo y seréis llenos del Espíritu Santo. A ver, cuando dice arrepentidos significa cambia tu manera de vivir y de pensar. Se lo dice a un adulto, se lo puede decir a un adolescente o a un joven que tiene la capacidad de poder razonar y entender eso, pero un niño, un chiquitito no lo puede saber porque ni siquiera tiene conciencia de las malas obras que él hace. Cuando el niño peca y hace cosas malas, el niño lo hace por no tener la conciencia de que está haciendo cosas malas. Uno se lo educa en las cosas buenas. Cuando un niño va y le tira el pelo a su hermana o le tira un escupo a otro niño, usted lo educa, le dice, eso no se hace. Porque si no lo educa, el niño piensa que eso es bueno, ¿cierto? Y tenemos todas esas doctrinas de la Iglesia Católica que son una tradición, que son paralelas pero que contradicen a la Escritura. Pero no todas las doctrinas que traspasaron los padres de la iglesia o los mismos apóstoles de forma paralela, no todas contradicen la Escritura. ¿Por qué?
porque están fundamentadas en la Escritura. De hecho, la mayoría de las doctrinas del segundo, del tercer siglo están completamente alineadas con la Escritura, sino que la Iglesia Católica fue deformando lo que es la tradición y fue llegando a sus dogmas. Entonces, lo que yo le puedo predicar se puede denominar, o lo que un pastor cuando se para un pastor, cuando hay un predicador en el púlpito hablando de su experiencia personal, o de un sueño, o de cualquier cosa, de doctrina, por ejemplo, de oponerse al aborto, de oponerse al matrimonio homosexual, de oponerse, eso está específicamente diciendo, matrimonio homosexual, no está aquí en la Biblia, por lo tanto no te podía oponer. No, pues tiene que ser al revés de la mente. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo no me voy a oponer? No porque no esté en la Biblia, no niega el principio que está en la Biblia que la homosexualidad es mala. Estábamos hablando al principio de que el soloísmo bíblico habla de que la palabra tiene que estar escrita en la Biblia. Si no está escrita, no es bíblico. Como la palabra matrimonio homosexual no está en la Biblia, no me podría oponer para algunos, o porque, ¿me va entendiendo? ¿Por qué? Porque no está en la Biblia, y eso es soloísmo bíblico. Lo que estamos hablando es que los principios bíblicos están. Cuando Dios condena la homosexualidad, no me importa que diga ahí aborto. Lo que Dios me está condenando es decir no matarás. ¿Cierto? Y cuando me dice no matarás, no me dice... cuando Dios me dice eso, no me está diciendo... Cuando dice el Señor, yo soy un Dios de vivos y no de muertos, me está diciendo que es un Dios que busca que las personas vivan y no que vamos asesinando gente. El cristianismo no nació asesinando personas. El cristianismo como el Islam, que nace con guerras y matando gente, o el judaísmo antiguo también mataba gente. Pero el cristianismo nace con el principio de que Dios es de Dios de vida y no de muerte. Por lo tanto, por eso los cristianos nunca hicieron guerras para prevalecer su religión, como el judaísmo o como el Islam. Y no se sorprenda que el judaísmo no es una religión en la cual, aunque nosotros hayamos nacido de la religión judía, ellos en su ley todavía tienen la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús vino a cambiar esa ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No paguéis mal con mal, sino pagar el mal con el bien. Tenemos una ley distinta. La ley de Jesús es la ley del amor, no es la ley de la venganza. Entonces, se da cuenta que cuando hay leyes que son pro vida, están con todas esas definiciones que están en la Escritura, esos conceptos que están en la Escritura están sustentados. Pero si yo me levanto un día y digo, Dios me mostró que tenemos que ir a matar a todos los herejes y a todos los que no se conviertan al Señor, usted me tiene que creer a mí porque yo soñé, tuve una experiencia y Dios me mostró. Porque no está sustentado en la Biblia, por eso no me cree, ¿cierto? ¿Cuál es la última fuente de autoridad o la única? Es la Escritura. Cuando él dice cuando Lutero habla de la única, se refiere a que las demás no son infalibles. Amén. Hay otro concepto más que después deriva, se llama la prima escritura. La prima escritura es la escritura primero, o primero la escritura. ¿Qué significa eso? Que la escritura está por sobre todos los demás. Es parecido a la sola escritura, pero la prima escritura, la única diferencia es que no desecha la tradición y no desecha... bueno, aquí para hacerlo rápido y pasar al tiro a lo otro. La expresión, la prima escritura, es escritura primera. Se refiere a la idea que la Biblia es la autoridad suprema y fundamental en la fe y la práctica cristiana. Los conceptos clave asociados con esta idea son la autoridad suprema, que es la primicia, o sea, es la prioridad que está por sobre, dice primicia, que la Biblia está por sobre la tradición, la razón humana y la autoridad eclesiástica. Ahora, ¿por qué? Porque ahora el Papa católico está impulsando reformas dentro de la Iglesia Católica como el matrimonio homosexual, la unión civil homosexual. Está impulsando, y hay obispos de la Iglesia Católica que se han opuesto a esas prerrogativas. Por ejemplo, ha cambiado la misa a la misa maya, a la misa azteca. En otros países como en México ha cambiado misa. ¿Por qué? Porque hay una idea progresista del Papa que el Papa Francisco en la Iglesia Católica. Esa idea progresista, los que son conservadores en la Iglesia Católica se han opuesto. Pero ¿qué pasa? Como el Papa es la autoridad máxima por sobre cualquier autoridad, que incluso la Escritura, él puede excomulgar a los demás obispos porque él no tiene una regla que esté por sobre él. Él está por sobre todo. Porque es el sumo pontífice que Dios dejó para ellos, para los católicos, dejó como cabeza visible de Dios en la tierra. Entonces,
para nosotros, la prima escritura también es parte de la reforma protestante que viene posterior. Dice, la autoridad máxima siempre va a ser la escritura. Y después vienen todos los cuerpos eclesiásticos para abajo, las tradiciones y todas las cosas que nosotros creamos. Por ejemplo, una de las tradiciones que nosotros creemos es la Navidad. Y la Navidad, usted sabe que no es bíblica, pero conmemora el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, como no contradice la escritura, nosotros la celebramos. No así el Halloween, que sin embargo está fundamentada o creada por principios paganos que están mezclados ahí dentro, que son satánicos, que están violando o contradiciendo la escritura. ¿Amén? ¿Se va entendiendo lo que le voy enseñando o hablando? La prima escritura, y este es el principio distinto que tiene la prima escritura por sobre la escritura. Subordinación de la tradición, que es el siguiente. La tradición eclesiástica debe someterse a la autoridad de la Biblia y no contradecirla. ¿Qué es la prima escritura? ¿Qué es lo único diferente que tiene la prima escritura de la sola escritura? Esta sentencia, este enunciado. La tradición eclesiástica debe someterse a la autoridad de la Biblia y no contradecirla. En resumen, la prima escritura enfatiza la centralidad de la autoridad suprema de la Biblia en la fe y la práctica cristiana y la subordinación de la tradición a la autoridad eclesiástica a su enseñanza. Es decir, la iglesia se subordina a la enseñanza de la Biblia y no la Biblia se subordina a la enseñanza mía. Amén. San Clemente Romano, que fue un padre apostólico entre el 95 después de Cristo, la iglesia de Dios ha sido fundada por Cristo, dijo él, y ha sido transmitida a nosotros a través de los apóstoles. Por lo tanto, debemos seguir la tradición que nos han dejado. Es decir, la tradición que nos dejaron los apóstoles, esa es la que ellos seguían. Es decir, de forma oral, le fue comunicada la misma tradición escrita. Y esa es la que ellos seguían. Es decir, ellos no inventaban una tradición paralela distinta. Ellos no creían una cosa diferente que los apóstoles habían ocultado de ellos. No era algo que le había dicho, ¿sabéis qué? María también fue siempre virgen. No lo escribimos en la escritura, pero eso se lo guardamos, se lo dejamos a ustedes. No. Lo que dicen los padres apostólicos y los padres de la iglesia es que la misma tradición que estaba escrita era la misma tradición que estaba transmitida de forma oral. San Irineo de León dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, debemos seguir las enseñanzas de la iglesia y no de los herejes. Aquí, la escritura es importante, pero no es suficiente por sí sola, dice. Debemos también seguir la tradición y enseñanza de los apóstoles, ya que ha sido transmitida a nosotros a través de la iglesia. Él, como padre de la iglesia, entendía que lo que habían dicho los apóstoles y lo que estaba escrito en la Biblia era lo mismo. Pero a ellos, como eran participantes de la fuente original, como los apóstoles habían vivido con ellos, para ellos era mucho más importante lo que los apóstoles le habían dicho, transmitido oralmente, que lo que habían escrito. Pero después, con el tiempo, se dieron cuenta que lo que habían escrito era mucho más importante que lo que le habían dicho. ¿Por qué? Porque ellos comprobaban que sus doctrinas eran verdaderas. ¿Por qué? Porque cuando las decían, venía un hereje y le decía, a mí los apóstoles también me dijeron una cosa. Y ellos decían, a mí los apóstoles me dijeron otra cosa. Entonces, ¿dónde comprobamos quién tiene la razón? Los padres de la iglesia dijeron, en la escritura. Este es el fundamento. Es decir, es como la constitución de un país, es como las leyes de los países. Las leyes son las que respaldan nuestra interpretación. Cuando viene un abogado y viene en un caso de juicio legal, ¿dónde se van a defender a su acusado? A lo que está escrito. Y eso tiene una interpretación. O sea, lo que está escrito es más importante que yo, que usted. Lo que está escrito es más importante de lo que cualquiera pueda enseñar. Sí, lo que yo digo no está respaldado por la fuente original, no es válido. Amén. Por eso, cuando dice la Escritura, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y edificados significa siendo construidos, usted se construye sobre el fundamento, sobre la base que pusieron ellos. Yo me construyo, yo no construyo una iglesia paralela con una tradición distinta. Y esto es la conclusión de esto.
La sola escritura es esto. Declara que los papas y los concilios ecuménicos se equivocan y se contradicen entre sí. Y que la escritura es la única fuente inerrante e infalible. Es decir, ¿cuál es la única fuente inerrante e infalible? Inerrante significa sin error, que no se equivoca. Inerrante, que no hierra, ¿ya? Es infalible. Por lo tanto, como el magisterio es falible, como la tradición es falible, como el Papa es falible, o sea, es decir, tiene error, se equivoca, la escritura es la máxima norma de autoridad. Esto es la sola escritura. La sola escritura es la máxima fuente de autoridad porque todo lo demás se equivoca en algo. Infalible significa que no se equivoca nunca. Pero yo me equivoco, usted se equivoca y la iglesia evangélica se equivoca, la iglesia católica se equivoca. Todos somos falibles. Todos somos falibles. Dice en la escritura, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, le dice a los tesalonicenses. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fuimos alcanzados nosotros? Por el evangelio de los apóstoles. Porque el Señor Jesús no escribió los evangelios, lo escribieron sus discípulos. Amén. Las palabras del Señor Jesús las escribieron sus discípulos. El evangelio lo recibimos de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero cuando él se refiere a por palabra, se refería a los primeros cristianos que escucharon la voz de ellos. Pero nosotros no hemos escuchado la voz de los apóstoles de forma oral. Hemos escuchado la voz de los apóstoles a través de lo que escribieron. Amén. Los apóstoles cuando escribieron la Biblia tampoco ellos eran infalibles. Los apóstoles no eran personas perfectas para escribir la escritura. Por ejemplo, Pablo corrige al apóstol Pedro cuando se apartaba de los cristianos gentiles porque llegaron los judíos. Y el apóstol Pablo le da una reprimenda al apóstol Pedro. Él no era infalible. No era una persona que no se equivocaba. Era una persona falible. Y cuando ellos escribieron la escritura, tampoco al momento de escribir la escritura se convirtieron en infalibles. Y esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Enseña que su papa y su obispo, su magisterio, sus concilios son infalibles. Pero usted tiene que entender que los apóstoles, siendo falibles, escribieron cosas infalibles. Y lo voy a explicar de dos formas. Y con esto cerramos, con esto terminamos. Usted, imagínese que es un flautista. Es un flautista que no se equivoca, que es Dios. Y la flauta son los apóstoles o los evangelistas. Yo toco la flauta. Me pongo en la posición ahí, ¿cierto? Toco la flauta. ¿Eso convierte a la flauta en mí y yo en la flauta? Y el aire, el viento que sale de la flauta son las palabras de Dios. El instrumento no es Dios. El Dios toca el instrumento es el aire, el viento que viene de Dios y convierte infalible lo que Él escribió. ¿Se entiende? A través de un medio falible como un ser humano, Dios escribió palabras infalibles. Es como andar en un auto. Dios es el conductor, el vehículo es el apóstol. ¿El auto se convierte en Dios o infalible porque Dios lo está manejando? No. El vehículo sigue siendo el vehículo y Dios sigue siendo Dios. Y el camino por donde va transitando el vehículo son las palabras de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Pongámonos en pie. Tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios a nosotros nos va guiando por caminos infalibles cuando dejamos que Él nos guíe. Pero eso a mí no me convierte en infalible. Eso aquí en el púlpito a mí no me convierte en infalible. Eso a mí hablando aquí no me convierte que yo no me equivoque. Yo me puedo equivocar incluso pronunciando palabras. Lo que convierte en infalible lo que yo digo es lo que esté respaldado por lo que Dios ya dijo. Lo que convierte en infalible lo que usted diga es decir lo que Dios ya dijo. No lo nuevo distinto a lo que Dios dice, porque eso es cometer un error, porque es contradecir la Escritura, porque Dios no se puede contradecir.
Dios no se puede equivocar. Ahora, puedo decir, como Moisés en el arca metió a los animales, cuando algunos decían profetizando, Dios me mostró como Moisés metió en el arca a los animales, cuando nunca fue Moisés, ¿cierto? Fue Noé. O como puedo decir, el Señor me mostró que hay que levantar 12 apóstoles, o que yo soy el profeta de los últimos tiempos. ¿Cómo lo compruebo? Es que Dios está hablando y usted no puede tocar el ungido del Señor, no toque a sus ungidos. ¿Cómo no puede tocar el ungido? El Papa dice lo mismo, Él es el ungido que está por sobre y Él se equivoca. Aunque los católicos digan que Él no se equivoca. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo lo puede comprobar usted? ¿Cómo puede comprobar que mis profecías son infalibles? ¿Cómo puede comprobar que mi profecía hoy día tiene certeza? ¿Y cómo puedo comprobar que otro día la profecía no tiene certeza? Por la Escritura. Porque la máxima fuente de autoridad es la Escritura. Y por lo demás, si yo le digo que Dios me mostró algo, si eso no está respaldado por la Escritura, no significa nada. Aunque yo le haga llover fuego del cielo, le sane a todos milagrosamente sus enfermedades, pero si yo le digo algo que no está en la Escritura, con todos esos milagros que yo haga, no significa nada. No significa nada. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Él por la única fuente que Él nos ha dejado, que es la Escritura. Pero eso no significa, y eso para que lo que uno enseña o que la iglesia enseña está equivocado, o que la iglesia no tiene autoridad. La autoridad se la da Dios a través de la Escritura. No sé, no es que solamente la Escritura, porque ahí nomás tengo que estar. Por eso le hablé del soloísmo bíblico. El soloísmo bíblico habla de que yo me quedo con la Escritura solamente y no tengo iglesia. Yo me quedo con la Biblia solamente y no hay maestros que me enseñen porque yo soy mi propio intérprete. Eso no enseña la sola Escritura. La sola Escritura respalda a su iglesia, a su magisterio, a sus maestros, siempre y cuando sus enseñanzas estén respaldadas por la Escritura. Amén. Ahora sí.